Hoy vamos a terminar con nuestra serie de predicaciones sobre las bienaventuranzas que hemos estado viendo de Mateo capítulo 5 versículos 1 al 12. Hemos hablado de 7 bienaventuranzas ya. Hemos hablado de los pobres en espíritu, de los cuales es el reino de los cielos. Hemos hablado de los que lloran, que son los que van a recibir consolación, de los mansos que van a recibir la tierra por heredad, de los que tienen hambre y sed de justicia que van a ser saciados, de los misericordiosos que van a alcanzar también misericordia, los de limpio corazón que son los que van a ver a Dios. Y el domingo pasado hablamos de los pacificadores que iban a ser llamados o que van a ser llamados hijos de Dios. Y hoy toca el turno a la octava y a la última bienaventuranza que habla de los que padecen o los que sufren persecución por causa de la justicia. Y ahí en Mateo capítulo 5 versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos, dice ahí, es el reino de los cielos. Pero agrega el verso 11 y dice: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen o los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esta última bienaventuranza es muy extraña realmente, porque a nadie le gusta y nunca va a ser agradable experimentar sufrimiento. Levanten la mano, ¿a cuántos les gusta sufrir? ¿Cuántos dicen, uy hermano, para mí era un gozo sufrir, ¿verdad? Yo de chiquito corría con la vara y le decía a mi papá, pégame papá. Y mi papá me decía, ¿por qué? Pues nada más, tú pégame, ¿verdad? Porque cómo me encanta el sufrimiento. ¿Alguien? ¿No? A menos que estés mal de la cabeza, ¿verdad? Pero escúchame, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta experimentar el sufrimiento. Es ilógico decir o es ilógico escuchar lo que Jesús dice de que son felices o dichosos los que sufren persecución. Eso no es lógico. Lo lógico es decir, felices o dichosos los populares, felices o dichosos los que son amados por todos. Para la mayoría de los seres humanos, hermano, sufrir es una experiencia que debe evitarse a toda costa. Pero Jesús dice que para los discípulos del reino, sufrir por causa del Señor y de su reino es el mayor de los privilegios. Y vemos que eso que dice Jesús se hace realidad en los discípulos después del día del Pentecostés. Cuando tú vas a Hechos capítulo 5 versículos 17 al 42, habla de que comenzó una persecución, inició una persecución terrible contra toda la iglesia, pero particularmente contra los discípulos. Y dice ahí en Hechos 5, 17 al 42 que los encarcelaron a algunos de ellos, ¿no? Pero un ángel abrió las puertas y los liberó, y cuando las autoridades envían por ellos, los discípulos ya no estaban en la cárcel, ya se habían ido, y entonces vuelven a ir por ellos y los vuelven a traer al concilio. Y dice allí, hermano, que una vez que los trajeron, los azotaron con probablemente con unas varas probablemente, bueno, no sé si fueran de membrillo, pero yo recuerdo algunas personas, a mí gracias a Dios nunca lo hicieron, pero yo he tenido gente en consejería que me cuenta que a ellos les pegaban con varas de membrillo, ¿no? Imagínate nada más, o sea, hermano, eso es una tortura, ¿no? Eso no es educar al niño, eso es torturar al niño, ¿no? Con varas de membrillo en las piernas o con varas de membrillo en las espaldas. Tomaban varas de algún árbol allí en este tiempo del libro de los Hechos, y con esas varas los golpearon en las espaldas a estos discípulos, ¿no?
y les prohibieron, los amenazaron para que dejaran de predicar. Y entonces cuando tú llegas a Hechos capítulo 5, no lo leas, pero el verso 41 dice que salieron de allí, de la presencia de los fariseos, ¿no? De la presencia de los líderes del concilio, después de haber sido golpeados en sus espaldas. Imagínate, iban, me imagino yo, con la ropa desgarrada, sangrando, lastimados completamente de la espalda, y dicen que salieron quejándose y llorando amargamente, pensando seriamente en dejar al Señor y dejar el cristianismo, porque eso que les habían hecho era completamente injusto y malvado. ¿Así dice, hermano? No. Cuando tú vas a Hechos capítulo 5 verso 41, dice, escucha, que salieron gozosos, salieron alegres por haber sido tenidos por dignos de sufrir persecución por causa de Jesús. Imagínate la incongruencia, hermano. Imagínate lo ilógico. Salen del concilio, sus ropas desgarradas, sus espaldas sangrando, ¿verdad? Después de haber sido azotados con vara. Y salen contentos, salen alegres, diciendo, wow, gloria a Dios, alabado sea el Señor, bendito seas, Padre, que tú nos has tenido por dignos de ser perseguidos y de ser azotados por causa de tu nombre. Porque estos discípulos sabían que Jesús había dicho, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y los golpeen. Ustedes van a ser entonces dichosos, felices. Déjame decirte, hermano, los primeros cristianos fueron perseguidos primero por su estilo de vida, por el estilo de vida que llevaban. Sufrieron persecución por causa de la justicia. ¿Qué significa eso? Sufrieron persecución por causa de vivir justamente. Cuando nos identificamos con Cristo públicamente y lo reconocemos como Señor y Salvador, inmediatamente, hermano, nos exponemos a ser perseguidos y a ser discriminados. ¿Por qué? Porque segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12, no lo busques, pero dice que quienes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a sufrir persecución. Si a ti te predicaron un evangelio que te dijeron, hermano, o fulano de tal o fulana de tal, ¿verdad? Conviértete al Señor, entrega tu vida a Cristo y todo va a salir bien, todo va a ser color de rosas, vas a ser el más popular en la escuela, el más popular en tu trabajo, el más popular en tu vecindario, porque todo el mundo te va a amar, todo el mundo te va a querer, porque ahora vas a tener a Cristo en tu corazón. Si alguien te predicó de esa manera, te mintieron, hermano. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 3:12, si quieres vivir piadosamente en Cristo, vas a sufrir, vas a padecer persecución. Y cuando estos discípulos comenzaron a vivir justamente y comenzaron a predicar el evangelio de las buenas nuevas, empezaron a sufrir persecución y empezaron a ser perseguidos y empezaron a ser azotados, y muchos de ellos comenzaron a ser muertos por causa del evangelio. Y aquí viene la segunda causa por la cual los perseguían. Fíjate, la primera fue por haber vivido o por empezar a vivir justamente. La segunda causa era por una mezcla entre política y religión. ¿Por qué? Porque el emperador romano era considerado una deidad. Todos los ciudadanos debían reconocerle y honrarle como Dios. El emperador era Dios, y los cristianos, hermano, se rehusaban a participar en esta adoración al emperador. Y es por eso que era una verdadera confesión de fe lo que dice, ve conmigo en Romanos capítulo 10, en el versículo 9. Eso era una verdadera confesión de fe en ese tiempo, en ese momento histórico. Te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice el verso 9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Kyrios,
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. La gente se convertía y comenzaba a declarar: el César no es el Quirios, Jesús es el verdadero Quirios. El César no es el Señor, Jesús es el verdadero Señor de todas las cosas. El César no es Dios, Jesús es Dios. De hecho, ningún Dios es Dios. Todos los dioses son falsos. Todos los dioses que adoran los romanos y los griegos son falsos. Ninguno de ellos merece honra y gloria. Y en esos incluidos el César. El único que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder, toda la alabanza, toda la adoración es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jehová, Jesús, el Espíritu Santo. Tres en un solo Dios. Jehová, Jesús es nuestro Quirios. Él es nuestro Señor. El saludo en el imperio, ayer se los decía yo a los jóvenes, el saludo oficial en el imperio romano era: yo me encontraba con el hermano David Arévalo en la calle y yo levantaba mi mano derecha y decía: César es el Quirios, y el hermano David Arévalo levantaba su mano derecha y decía: César es el Quirios. Y después de eso ya podíamos empezar a entablar una plática normal. Cuando el hermano David se convertía, yo me lo encontraba en la calle, yo no era convertido, yo no era creyente, y entonces yo levantaba mi mano derecha, yo decía, yo declaraba: el César es el Quirios. Y entonces el hermano David levantaba su mano derecha y decía, ahora ya como cristiano: Jesús es el Quirios. Traidor a la patria, traidor al César. Y entonces, si a mí me caía mal el hermano David, ¿no? Si a mí me las debía el hermano David, entonces yo iba corriendo a las autoridades y decía: ahí hay uno que dice que el César no es el Quirios, que un tal Jesús que él predica es el Quirios. Y entonces iban las autoridades por él, y no solamente iban por él, iban por su esposa y probablemente también por sus hijos y por sus nietas. Y todos a la cárcel, ¿verdad? A ver, ¿cómo que andan hablando de un tal Jesús que es el Quirios? Y entonces el hermano David se paraba firme junto con la hermana Emma y junto con toda su familia y decían: claro que sí, hay un solo Quirios, hay un solo Señor, hay un solo Dios, y ese es Jesús. Pues si no se retractan, van a ser azotados, van a ser golpeados. Pues no nos retractamos. Si no se retractan, van a ir a dar al circo romano, van a ser comidos por los leones. Pues no nos retractamos. Jesús es el Quirios, y el César no merece ser alabado, no merece ser adorado. Él no es el Señor. Eso era más que religioso, era político. Porque déjame decirte, a los romanos no les importaba la predicación de un nuevo Dios. Ellos tenían miles de dioses, hermano. Tenían a Baco, tenían a Astoret, tenían a Diana, tenían a Venus, tenían a Hércules, tenían a 1000 dioses. ¿Qué les importaba un nuevo Dios llamado Jesús o llamado el Cristo? A ellos no les interesaba eso. La gente podía adorar a quien quisiera. Los cristianos podían adorar a su Dios y a los romanos les tenía sin cuidado, pero los cristianos se levantaron proclamando un solo y único Dios. Declaraban que todos los dioses eran falsos. El emperador quedaba fuera de esa adoración. El emperador también era un dios falso, y los cristianos eran traidores al imperio, y por ese motivo los cristianos eran perseguidos y condenados a muerte, hermano. Y Pablo escribe a los romanos y le dice: si tú confiesas públicamente que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Ahora, esta promesa que habla Jesús en Mateo capítulo 5 viene con dos promesas. Dice: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia.
y les da dos promesas. Fíjate, regrésate conmigo a Mateo capítulo 5. Y fíjate el versículo 10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta promesa que está hablando aquí en Mateo 5:10 es igual a la primera promesa de las primeras de las bienaventuranzas, ¿verdad? Ahí en Mateo 5:3, sáltate al versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Igual que en el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque es la misma. Porque Jesús abre y cierra las bienaventuranzas con esta promesa. ¿Por qué? Porque es una de las más grandes promesas que podemos tener como hijos de Dios. Poseer el reino de los cielos, hermano, primeramente aquí y luego en la eternidad. Esa es la más grande bendición que tú y yo podemos recibir. Ser parte del reino de los cielos es parte de nuestra maravillosa herencia. Y tú y yo no lo vemos el día de hoy, pero cuando estemos en la presencia de Dios, yo les decía la otra vez, nos vamos a maravillar y vamos a decirle: Señor, gracias, porque ahora puedo estar aquí gozándome de todas estas bendiciones y maravillas que en mi vida imaginé y soñé allá en mis 80 años en la tierra, ¿no? En mis 90 años en la tierra. Y ahora hay una segunda promesa, fíjate, ve conmigo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 12, dice: gócense y alégrense, no solamente porque van a recibir el reino de los cielos, sino porque, fíjate lo que dice ahí, verso 12, dice: su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esta segunda promesa tiene que ver con el galardón que nos va a ser dado a todos aquellos que hayamos sufrido persecución a causa de vivir justamente. Y no significa que vamos a llegar al cielo a reclamar nuestros premios, ¿verdad? Realmente no tenemos derecho a reclamar nada, hermanos, sino solamente a pedir misericordia. Pero en su misericordia y en su amor y en su favor, Dios nos va a dar premios, regalos por pura y mera gracia. Y la cita dice allí lo que acabamos de leer, que no va a ser, escucha, no va a ser cualquier galardón, va a ser un galardón grande. Es decir, el galardón por haber sufrido por Cristo va a ser un galardón de gran valor, va a ser un galardón muy importante, de un valor muy importante. Y alguien aquí puede pensar y decir: pues hermano, realmente pues yo no he sufrido la gran persecución, ¿no? Comparados, por ejemplo, con hermanos que viven hoy día, que viven en China o hermanos que viven en países musulmanes, pues realmente nosotros no hemos recibido gran persecución, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a la cárcel por ser cristianos aquí en este lugar? Levanten su mano. ¿Cuántos han sido golpeados por ser cristianos? ¿Cuántos han sido azotados por ser cristianos? ¿Cuántos han experimentado casi la muerte por ser cristianos? Yo creo que aquí el único es mi hermano Paco, ¿no? Que un día fue a predicar a un pueblito, estaban yendo a predicar a un pueblito. ¿Cómo se llamaba, Paco? Yegusibí. Y entonces dice que ahí fueron a predicar el evangelio, le estaban llevando el evangelio a una familia que se había convertido en Toluca. Y cuando llegaron y predicaron, todo el pueblo se agolpó en contra de ellos y dice que los sacaron de la casa. Bueno, se salieron ellos de la casa donde estaban y ya estaban ahí todas las señoras y todas las personas rodeándolos y diciéndolos: ustedes no tienen derecho de estar aquí hablando de la Biblia y hablando en contra de nuestras tradiciones y nuestra religión. Y entonces dice Paco que ya estaban viendo cómo algunos señores estaban aventando riatas a los troncos a las ramas de los árboles, ¿verdad? Para ahorcarlos, y las señoras que estaban ahí haciendo relajo, ¿no? Gritaban: ahórquenlos, ahórquenlos, ¿no? Y ya estaban ahí los lazos colgando, y Paco dijo: pues ya aquí quedamos, ¿no? Y les empezaron a hablar, y cuando empezaron a hablar del evangelio, un señor ahí que tenía cierta autoridad les dijo: miren,
miren, vamos a acabar esto, váyanse ya, súbanse a su carro y váyanse. Y para pronto Paco y los que iban con él se subieron y se fueron y dice que cuando iban en el carro iban temblando, ¿verdad? Y iban todos nerviosos. Yo creo que el único es él, ¿no? Pero en comparación a nuestros hermanos en China, en países musulmanes, hermano, tú y yo realmente no hemos sufrido pues nada. Déjame decirte, hermano, no hemos sufrido nada por Cristo, pero el hecho, escúchame esto que te voy a decir, el hecho de soportar y de pasar por desprecios, por ofensas, por rechazo, por burla de familiares, de vecinos, de compañeros de trabajo, eso es parte, hermano, de una persecución. El mundo siempre va a perseguir a quienes han sido hechos justos y viven ahora justamente. Les ponen apodos, se les desprecia, se les ataca, se les ignora y se hace burla de ellos. Ahora, yo pregunto esta mañana, ¿cuántos han recibido burlas, desprecios y rechazo de alguien por ser cristianos? Ahora sí, levanten su mano. Amén. Ahora sí, yo creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Entre más nos acerquemos al fin de todas las cosas, más fuerte va a ser la persecución. Yo estaba leyendo hace unas semanas atrás de un pastelero en la ciudad, en el estado de Oregón. Un hombre cristiano que tenía su pastelería, era famoso en Oregón por su pastelería, por los pasteles que hacía, y aparte era un cristiano fiel en una congregación. Y vinieron unas personas para celebrar una boda gay y le dijeron, queremos que nos haga un pastel con los colores homosexuales y con dos hombres allí arriba del pastelito, ¿verdad? Y él dijo, no, nosotros nos reservamos el derecho de admisión en esta pastelería y no hacemos pasteles para bodas homosexuales, no hacemos pasteles así. Y entonces lo acusaron y la policía fue por él y lo metieron a la cárcel, tuvo que pagar una fianza muy alta, tuvo que pagar abogado para poder salir de ahí. Tuvo que vender su pastelería porque las acusaciones fueron terribles, hermano, y él tuvo que pagar una fianza muy grande. Perdió la pastelería y tuvo que ir a juicio y tuvo que defenderse y pagar buenos abogados que lo ayudaran a salir de la situación. De hecho, tuvo que mudarse de ciudad porque ahora todo el mundo le señalaba con el dedo y lo acusaban y le reclamaban, ¿verdad?, que era un intolerante y era una persona que no tenía favor o tenía buenos ojos a favor de los homosexuales. Un cristiano médico que no va a poder en el futuro negarse a practicar un aborto. Un pastor que no va a poder negarse a casar a una pareja de homosexuales. Se va a poder negar y eso va a costar, hermano, la prisión. Un cristiano que exprese libremente lo que cree respecto a las cosas que el mundo dicen que está bien y que son correctas. Un cristiano que se levante en su clase, en su escuela, en su trabajo y diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Acepto que la persona quiera hacer lo que quiera hacer. Acepto que la persona escoja hacer lo que él quiera. Si quiere sentirse un hombre, quiere sentirse mujer, una mujer se quiere sentir hombre, eso yo lo respeto, es su decisión de él y él está en todo su derecho de creerse lo que él quiera, pero yo no voy a aplaudirle, yo no voy a felicitarlo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque no es bíblico y porque es antinatural. Y cuando el cristiano se levante con esa situación y con esa firmeza, escúchame, hermano, eso va a ser peor que el recibir burlas y rechazo. Eso va a ser ir a la cárcel, porque ahora, hermano, los dinosaurios y los retrógradas y los inconformes somos nosotros, ¿verdad? Y porque esta gente puede decir lo que quiera, ellos pueden hablar lo que quieran sobre el aborto y sobre el homosexualismo y sobre la identidad de género, pero nosotros no podemos levantarnos y decir, no, Señor, eso no está bien, eso es antinatural, eso es antibíblico y no es correcto. Los amamos con todo el corazón. ¿Los recibimos? Claro que sí.
¿Los rechazamos? Claro que no, pero no estamos de acuerdo en lo que ellos dicen. Como no estoy de acuerdo con el adúltero que quiere tener 2 mujeres. ¿Lo amo? Sí. ¿Lo acepto? ¿Lo recibo? Sí. Pero no estoy de acuerdo en lo que él cree o en lo que él piensa o en lo que él quiere hacer. Como el mentiroso que miente para ganar dinero. Lo acepto como ser humano, lo recibo como ser humano, tengo misericordia de él, pero no estoy de acuerdo con lo que él hace, porque él está mintiendo, le está robando a su compañía, está sacando provecho y está en pecado y va a ir al infierno, y yo necesito decírselo. Es exactamente lo mismo, hermano. Y entonces, entre más esto vaya subiendo de intensidad y de calor, más persecución vamos a tener. El final de los tiempos se va a cumplir la palabra. Ve conmigo de Mateo capítulo 10, el versículo 21 y 22, donde dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, escúchame. Nos estamos acercando a tiempos muy peligrosos, nos estamos acercando a tiempos de persecución, y no es extraño, hermano, que nuestra conversión desencadene actitudes adversas de quienes nos rodean, porque nos movemos en un ambiente espiritual, y este mundo está regido por el príncipe de la potestad del aire. La clave es cómo respondemos a este tipo de persecución. Al ser perseguidos o al ser atacados o rechazados por nuestra fe, ¿cómo respondemos? Porque podemos intentar agradar al mundo y amoldarnos a ellos para que no nos excluyan. Ayer en la reunión de los jóvenes me pusieron una pregunta que fue la única que contestamos. En esa pregunta nos llevamos 2 horas y media, ¿no? 1 hora y media más o menos. La pregunta era: ¿qué tan radical debo ser como cristiano? ¿Qué tan radical debemos ser? Y yo les dije: debemos ser radicales totalmente, al 100%. Porque si no somos radicales, la gente no nos va a tomar en cuenta. Si no somos radicales, la gente no nos va a tomar en serio. Este dice que es cristiano y sigue yendo a bares, sigue yendo a antros, sigue yendo a fiestas, sigue llegando a las 3 de la mañana todo borracho, dice groserías, miente, roba. ¿Qué cristiano va a ser? ¿Qué cristiano va a ser? Este es de los nuestros. Este es igual que nosotros. Contamos un chiste totalmente grosero y él es el primero que se ríe. Él es el primero, de hecho, que nos lo cuenta. Y escúchame, cuando uno de ellos tiene problemas, tiene situaciones difíciles, no va contigo porque sabe que tú no eres cristiano, tú solamente eres religioso. El cristiano radical marca un límite. Todos se pueden reír del chiste grosero, yo no me río. Es más, cuando yo sé que el grosero de la oficina va a contar un chiste, ya sé que es grosero, yo agarro, me salgo y me voy. Ellos saben que yo no tomo, ellos saben que yo no fumo, ellos saben que yo no voy a antros, ellos saben que yo no ando con mujeres, ellos saben que yo no ando hablando de mujeres, ellos saben que yo no ando diciendo cosas que no son correctas, que no son justas. ¿Por qué? Porque ellos saben que yo soy cristiano y me rechazan y me hacen burla y me hacen el feo. Está bien, no hay ningún problema. Escucha, pero cuando ellos tienen problemas, cuando ellos tienen una necesidad, cuando ellos tienen una urgencia de algo, al quien vienen es a mí. Tú que estás cerca de Dios, te dicen, ¿sí o no, hermano? A ti que Diosito sí te oye. Ora por mí, por favor, porque mi hijo está gravemente enfermo, porque tengo a mi mamá en el hospital, porque estoy a punto de divorciarme. Ayúdame a orar. No sé qué tienes, que me das la confianza de venir contigo y decirte que me apoyes en oración. Y te toman en cuenta. ¿Por qué? Porque saben que no eres un religioso, saben que eres un cristiano. Y los cristianos radicales, hermanos, son los que vamos a empezar a sufrir persecución.
La palabra esta de Mateo capítulo 10 versos 21 al 22 se va a cumplir en cristianos no amoldados al mundo, sino en cristianos radicales. Y la persecución puede llevarte a tomar dos caminos. Un camino es amoldarte al mundo y tratar de que no te excluyan, tratar de camuflajearte con el resto de tus compañeros, de tus amigos paganos y ser igual que ellos, y no tienes ningún rechazo y no tienes ningún problema. O puedes pararte firme en tu fe y dar testimonio de lo que tú crees. La prueba de tu fe te puede hacer retroceder o puede reforzar tus fundamentos y tu decisión en Dios. Pero debemos recordar que detrás de toda persecución hay un engaño satánico que lo que busca es que tú y yo renunciemos a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo voy a terminar con esta cita, Hebreos capítulo 10, por favor, ve conmigo ahí. Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 32 al 35, te lo leo en la Reina Valera contemporánea, dice: pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Verso 33 dice: algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y a las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos. Escucha lo que dice a continuación, dice: y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Por lo tanto, les dice el escritor a los hebreos, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran, como dijo Jesús en Mateo capítulo 5, una gran recompensa. El contexto de esta cita es que algunos cristianos estaban queriendo retroceder. El escritor a los hebreos les recuerda que al inicio de su conversión ya habían pasado por pruebas tremendamente difíciles. Él les recuerda que habían soportado una lucha muy fuerte de persecución. Algunos piensan que estaban viviendo estos cristianos en el tiempo de Nerón y fueron expuestos públicamente a las burlas y a las aflicciones. Escucha, no eran solo insultos, eran verdaderas amenazas en contra de sus vidas. Probablemente algunos de ellos murieron en el circo romano. Otros habían sido encarcelados a causa de su fe. Y los que estaban libres, que también eran cristianos, los visitaban a pesar del riesgo que corrían. Y había hermanos allí entre ellos que decían: yo voy, vamos a llevarles ropa, vamos a llevarles comida, vamos a llevarles cobijas, vamos a llevarles algo, porque están sufriendo allá adentro en la casa. Oye, pero espérame, pero nos van a reconocer, van a decir, si estos vienen a visitar a los cristianos es porque también estos son cristianos. No importa, vamos a compadecernos de ellos. Y si tenemos que ser encarcelados junto con ellos, pues que nos encarcelen junto con ellos. Y se arriesgaban y iban y los visitaban. Perdieron, dice ahí el escritor a los hebreos, perdieron sus bienes materiales, perdieron sus terrenos, perdieron sus casas, probablemente confiscados por el gobierno o robados por los vecinos o aún por familiares, ¿no? Ya se llevaron al tío fulano de tal que era cristiano, qué bueno, merecido se lo tenía por dejar de adorar a Diana de los Efesios, ¿no? Qué bueno, merecido se lo tenía por dejar de adorar a Baco. Y ahora vámonos a su casa, ¿verdad? Y llévate la tele de 80 pulgadas y tráete el estéreo y tráete los sartenes que tenía y las cobijas y las camas, ¿no? Pero a pesar de todo, hermano, ellos habían pasado la prueba con gozo. Ahora, estos hermanos hebreos estaban volviendo a enfrentar pruebas y querían renunciar.
Le escribieron a este hombre que escribe la carta a los hebreos y le dijeron: ya no podemos más. Después de todo nuestro sufrimiento del pasado, ahora han vuelto otra vez las persecuciones y las situaciones. Y el escritor los anima a no perder la confianza, porque les dice: porque ustedes tienen una gran recompensa. El escritor sabía y les recuerda que Jesús dijo que son bienaventurados los que sufren persecución a causa de la justicia. Tú y yo no hemos sufrido bastante por Cristo, pero van a venir los tiempos donde vamos a ser perseguidos y vamos a ser rechazados y burlados y ofendidos. Y tú y yo necesitamos estar firmes el día de hoy. Si tú dices: bueno, hermano, para cuando lleguen esos tiempos, yo me voy allí, yo me voy a poner firme en mi fe. No, allí ya no puedes ponerte firme en tu fe. Ahí vas a fracasar. Ahí te vas a debilitar. Donde necesitas ponerte firme en la fe es aquí y ahora, para que cuando vengan esos tiempos, si es que los vivimos, tú y yo podamos soportarlos y pasarlos con gozo y con alegría. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que podemos vivir en México, donde tenemos libertad, donde puedes cargar esta Biblia y nadie te dice nada, donde puedes predicar el evangelio? Escúchame, puedes pararte en la combi y empezar a hablar de Cristo y nadie te dice nada. A lo mejor se van a burlar y se van a reír, pero nadie te dice nada. Puedes ir a la plaza de armas, pararte allí y predicar el evangelio y nadie te dice nada. Puedes hablar con un familiar o con un amigo en la oficina y nadie te dice nada. Lo único que puede pasar es que te rechacen un poquito o que digan: ¿sabes qué? Muchas gracias, ahorita no lo necesito, pero gracias, ahí cuando lo necesite te busco. Eso es lo peor que puede pasar. Pero escúchame, vivimos en un país libre que podemos todavía el día de hoy proclamar que Dios es el Señor. Y necesitamos aprovechar eso. Necesitamos aprovechar eso para dos cosas, hermano. Número uno, para predicar el evangelio y ganar más gente para Cristo. Y necesitamos aprovecharlo para fundar y apoyar bien firme nuestra fe, para que cuando vengan los tiempos difíciles podamos permanecer en esa firmeza. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, porque tú nos has dado libertad, porque somos tus hijos, porque tú nos compraste con precio de sangre, Señor, y ahora te pertenecemos a ti. Y Padre, nosotros queremos ser firmes para cuando vengan los tiempos de persecución. Hemos sido firmes la mayoría de los que estamos aquí, en las burlas, en los rechazos, en el desprecio de familiares, de amigos, de vecinos. Y es poco, Señor, realmente, Padre. Hemos soportado poco. Pero, Padre, hoy pedimos, Señor, que cuando vengan los tiempos más críticos, más difíciles, a todo el mundo, no solamente a este país, sino a todo el mundo, Señor, nosotros podamos permanecer firmes y estables en lo que hemos creído y podamos proclamar con mucha claridad que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios, y que solamente tú eres digno de recibir gloria, honra, honor y poder. Oramos por nuestros hermanos que están en China, oramos por nuestros hermanos que están en Rusia, oramos por nuestros hermanos que están en países musulmanes. Oramos por ellos, Señor, nos acordamos de ellos y pedimos que tú los fortalezcas, los bendigas, los ayudes, los prosperes, los guardes, mandes tus ángeles a su alrededor, Señor, y hagas tu obra perfecta en sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.